Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Referentes. Mi nombre es Claudia Jurado y el día de hoy nos encontramos con Eduardo Rivas López. Él es activista cultural, sociólogo y muralista. Muchas gracias, Lalo, por recibirnos aquí en tu casa y pues bienvenido a Referentes. No, al contrario, gracias a ustedes por venir de tan lejos, por acordarse de nosotros aquí en este lugar, aquí en Santo Domingo, y pues nada, por tener este ratito para platicar. Muchas gracias. ¿Y cómo se hace activismo a través de la cultura? Pues bueno, aquí en un país como México es difícil, particularmente en un entorno como el que tenemos nosotros aquí en la colonia, que fue donde empezamos, porque empezamos de una manera muy local, tocando puertas aquí en prácticamente con los vecinos. Entonces, tratar de expresarles lo que nosotros sentíamos, que nos dejaran, pues, ocupar su espacio privado particularmente, ¿no? Que les pertenece, como lo es su casa o su muro, y plasmar algunas ideas que en lo particular, muy seguramente ellos no son quizás de las mismas ideas, no tienen el mismo entendimiento, no tienen la misma causa. Eso fue en un principio muy difícil, tratar de acercarse a la gente y que nos prestaran los espacios para expresar algo que a lo mejor ellos pues no les interesa o no conocen o simplemente les queda demasiado lejos. Entonces fue como un poquito difícil tratar de expresar ese tipo de cosas. Y difícil lo digo porque no empezamos pintando cosas abstractas o paisajes o cosas de este tipo. Lo que pintamos siempre eran demandas muy puntuales, exigencias, eh, cosas con las que, repito, nosotros nos sentíamos muy vinculados y que sentíamos pues que era necesario expresar de esa manera. Entonces, siempre fue como un impedimento en un principio para que la gente nos brindara los espacios, no tenían la confianza, pero con el tiempo pues nos fueron conociendo, nos fuimos inmiscuyendo en problemas más locales, empezamos a reivindicar luchas más concretas de la localidad y fue como la gente respondió y nos empezó a abrir muchos espacios. Creo que fue la mejor manera de vincularnos, ¿no? Expresando las luchas que ellos mismos están defendiendo. ¿Qué tanto poder tiene el mural o el muralismo para llegar a más gente, ¿no? Híjole, pues es una herramienta bien importante, es una herramienta de deliberación, de revolución prácticamente. Y esto porque muy difícil a como ahora estamos acostumbrados a ver los mensajes que nos llegan por el teléfono y todo esto que es muy inmediato, este tipo de información, en donde uno simplemente pasa el dedo y ves una imagen tras otra, y en realidad no guardas mucho de lo que viene ahí, aunque tuviera contenido. En este caso, cuando pintamos algo y los vecinos lo conocen y conviven con la pintura un día y al otro día y se van a trabajar y lo pueden ver y llegan de trabajar y ven la imagen y al final terminan por apropiarse un tanto como de los trabajos que se han hecho. Y esto lo digo porque también lo que se ha pintado está muy vinculado a la historia y repito, a las necesidades de la localidad. Como saben, Santo Domingo es una colonia muy grande que se construyó con las propias manos de los vecinos. Entonces, cuando nos referimos a ese tipo de historia y la plasmamos, la gente queda pues muy contenta. Es algo que, repito, se apropian en términos prácticos y es un mensaje con el cual conviven de manera cotidiana y entonces eso ayuda a que, o sea, se adueñan del espacio y se vea que se va creando como una identidad donde ellos mismos se ven reflejados. Creo que eso es como lo interesante del mural, ¿no? Y repito, se han pintado cosas muy vinculadas a la historia y a las exigencias de la localidad. Entonces, para ellos es sentirse representados y creo que eso es un vínculo muy fuerte que ellos hacen con la pintura y con el muro. De hecho, en el proyecto que tenemos de insurrección visual, vemos a los muros no tanto como algo privado o como algo que ha servido siempre para delimitar o de hecho para cuidar pertenencias privadas, ¿no? Sino más bien lo vemos como una forma de transferir información
Es un punto de referencia para la sociedad. Igual podemos pintar algo y a la semana o al mes lo cambiamos y no hay problema, porque la sociedad se transforma y el mensaje tiene que transformarse también. Y no solamente se apropia para reflejar personas, Lalo muchas veces también refleja causas, ¿no? Como en el caso de los 43 de Ayotzinapa, que pintaste, por ejemplo, en la casa de Doña Fili. Sí, claro, como te decía, es una herramienta súper poderosa en ese sentido. Y te decía, no nos hemos limitado a pintar cosas que nos gusten, ¿no? O con las que yo particularmente me sienta, no sé, pues vinculado de alguna manera y no hemos pintado jamás pues cosas tan abstractas. En realidad son simples y llanas exigencias de justicia, de solidaridad, de apoyo a esas causas y que no se sientan solos. Esa lucha en particular pues fue muy bien recibida, no solo aquí en Santo Domingo, creo que a nivel nacional e internacional fue como un parteaguas para muchas personas y muchos entraron en el activismo, de hecho, con esa lucha. Es, por ejemplo, como un 68, ¿no? Cuando mucha gente ve lo que en realidad está sucediendo y a partir de ahí recobran tanto la conciencia y empiezan otras formas de lucha organizadas. Lo mismo ocurrió con Ayotzinapa. La gente estaba muy receptiva ante el mensaje, entonces se nos abrieron muchos espacios para que se pintara, los vecinos estaban dispuestos a dar sus muros y sin problema se pudo estar mandando ese mensaje de solidaridad. Tuvimos incluso la oportunidad de ir a la normal rural de Ayotzinapa en al menos 3 ocasiones y cada vez que fuimos realizamos un trabajo distinto también de mural allá. Tengo entendido que todavía uno persiste y pues bueno, nos vinculamos también mucho de esa manera y pintamos bastante, no solamente nosotros en lo particular, sino que incluimos a bastante gente también, niños, gente mayor, incluso la señora Nava, madre de uno de los desaparecidos, asesinados, perdón, también nos ayudó incluso a pintar, tenemos fotos con las mamás de los desaparecidos haciendo los trabajos, tengo por aquí una mantita guardada con las firmas de los papás de los desaparecidos poniendo los nombres de sus hijos. Entonces, nos ha ayudado mucho a vincularnos en un tono un poco más humano también. Sí, y bueno, yo tengo que decirles que a mí se me hizo como extraordinario y me causó mucha, no sé, curiosidad que yo llegara a León y veo allá en la plaza Palestina un muro y ¿quién lo pintó? Ah, pues Eduardo Rivas. Voy al Museo de las Culturas de aquí, de la Ciudad de México, y mira, aquí está el muro que pintó Eduardo Rivas. Y voy a la casa de Doña Fili, que ya la conocerán, ella es una activista muy poderosa, muy aguerrida, y dice, mira, este Lalo pintó la Virgen de las Barricadas. Y bueno, Lalo ha pintado en varios lados, pero cuéntanos después de Ayotzinapa, que ya nos dijiste, ¿en qué otros lugares has hecho murales? Ujú. Pues bien, mira, el proyecto surge aquí en Santo Domingo, ¿no? Ahí en Copilco también. En general en todos los Pedregales hemos pintado lo que es la zona de los Pedregales, Colonia Jusco, Colonia Santa Úrsula, repito, pues aquí en Copilco y en Santo Domingo. Y pues a través de la vinculación con otras organizaciones sociales y otras causas es que hemos podido trasladarnos incluso a Oaxaca también, a donde pintamos con compañeros del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos. Pintamos allá cosas sobre Palestina. En Guerrero, como te decía, pintamos lo de los 43. En la ciudad de León, en Guanajuato, hace 3 años, ya casi 4, fue que se inauguró uno de los pocos espacios físicos de solidaridad con Palestina aquí en el país, yo me atrevería a decir hasta entonces. Se inauguró lo que se llama la Plaza de Solidaridad México-Palestina, como lo mencionabas, eh, y eso fue con ayuda de los comités aquí universitarios de solidaridad, con la gente allá de León, los vecinos organizados. Se creó un espacio muy padre y ahí también logramos hacer banderas de Palestina y de México. Se pintó una mujer palestina cargando el agua y de fondo la mezquita de Jerusalén. Incluso el espacio fue visitado por el señor embajador Mohamed Sadat, el embajador de Palestina aquí en el país, cuando se inauguró el espacio. Hemos andado por allá por Guanajuato
Y pues aquí en la Ciudad de México hemos pintado en algunos otros espacios, particularmente en espacios culturales y sociales, y hemos pintado también sobre Siria, sobre el tema del Kurdistán, hemos hecho incluso algunos, pintamos para escuelas primarias, pintamos todos los muros perimetrales de algunas escuelas primarias con temáticas históricas de aquí de la Ciudad de México, pintamos un kinder. Y entonces, pues, no sé, es eso, un poquito andar de un lado para otro, conocer gente, hablar, presentarse, es lo que nos ha abierto mucho las puertas para que nos inviten a pintar a distintos lados. Hemos pintado con los compañeros colombianos de Colpás, aquí en Santo Domingo tenemos 2 murales que hicimos con ellos el año antepasado y el año pasado hicimos uno sobre el pacto histórico. Em, entonces, pues En Venezuela, algo me Em, decías. pintamos aquí muy cerquita un mural sobre Venezuela y México. Estaba Bolívar y estaba Zapata, muy bonito, con una frase y la figura del continente americano. Y fíjate que en una visita que hicimos a la embajada por esos años, tuvimos la oportunidad de encontrarnos con un tocayo, con Eduardo, que venía de allá de las comisiones de cultura de Venezuela y le pudimos mandar el boceto original con un mensajito ya para allá, para el pueblo venezolano. Y cuál fue la sorpresa que el boceto fue presentado en vivo por el presidente Maduro en uno de sus programas. Y hasta donde tengo noticias, ha sido, creo, una imagen recurrente que ha seguido utilizando, por lo menos en algunos otros espacios, porque me lo han mencionado en la embajada. Entonces, por allá tuvimos la oportunidad de mandar ese boceto. Tuvimos la oportunidad de mandar una Virgen de las Barricadas a Cuba. La Virgen de las Barricadas tiene origen en Oaxaca durante la lucha magisterial y cuando la ciudad se sublevó en el año 2006. Como ustedes recuerdan, fue una lucha social muy intensa, un levantamiento popular con muchos desaparecidos, con secuestrados por el Estado, con asesinados. Entonces, una de las formas para resistir allá fue la gráfica. Allá surge la Virgen de las Barricadas, que posteriormente se extiende a otras luchas, a otros estados, y aquí también pintamos la propia, la Virgen de las Barricadas de los Pedregales, que tenía ahí como algunas diferencias como muy marcadas en cuanto a diseño, y en alguna visita que hicieron aquí a Santo Domingo, unas asociaciones cubanas, entre ellos religiosos de la Teología de la Liberación, les gustó mucho y se la terminaron llevando para Cuba. Y posteriormente mandamos también una manta con una compañera de la Organización de Mujeres de la OLP, se la llevaron también a Jerusalén. Entonces por ahí andan un Muchas tantito, vírgenes de las barricadas. sí, ¿Y por todos lados. qué características tiene la Virgen de las Barricadas? Yo la que vi en la casa de Doña Fili era pues muy parecida a la Virgen de Ujú, Guadalupe, pero tenía como esas máscaras antigas. ujú. Platícanos cómo es la Sí, Virgen de las básicamente Barricadas. es como la misma estética tradicional de la Virgen, ¿no? En cuanto a colores, la forma, la posición de las manos, ¿no? Y los colores. Pero lo que cambia, bueno, son los detalles en el traje, que en vez de traer así como estrellitas y estos adornos, tiene unos neumáticos encendidos como a forma de barricada que se usaron mucho allá en Oaxaca. Y sí, efectivamente, como el rasgo más característico es que lleva una mascarilla en la cara. Eh, Originalmente, fíjate, la de las barricadas de Oaxaca, la mascarilla le cubre totalmente el rostro, entonces la mascarilla es distinta y no se le ven los ojos. Y la de los Pedregales es distinta porque sí tiene unos lentecitos que le dejan ver la cara, entonces eso es lo que particularmente la distingue y la hace particular. Ujú. Este, fuera de eso son como los rasgos más característicos que tiene, ¿no? El manto la mascarilla, y es como en forma de resistencia y hace referencia a las barricadas, a donde se enfrentaron allá al humo y a las balas y a todo lo que les tocó por parte del Estado. Y lo que pintaste en el Museo de las Culturas, ¿qué fue? Lo del Museo de las Culturas, fíjate, en esta coyuntura pues lamentable que se está viviendo, el genocidio que hay en curso en Palestina a manos de los invasores israelíes,
El año pasado estuvimos trabajando ahí algunas actividades sobre Palestina. Hay que mencionar que ese museo es uno de los pocos aquí en el país, particularmente en la ciudad, que se abre totalmente a ese tipo de temas y en donde el tema de Palestina es muy recurrente. Entonces, uno es que se hace en el contexto de las movilizaciones a nivel internacional para solidarizarnos con Palestina por lo que pasa. Y dos, es que se realizó en una fecha muy concreta, que es el 29 de noviembre, que es el Día de Solidaridad eh, que se pone desde 1900, desde el final de los años 70. Entonces, es un día en que en todo el mundo se realizan actividades por Palestina de solidaridad y pues nosotros aprovechamos la oportunidad para poder pintar ahí en ese museo, que es uno de los más bonitos, uno de los más visitados y está prácticamente a un costado de Palacio Nacional en el centro de la Ciudad de México. Y ahí con otros dos artistas, fuimos tres artistas los que pintamos y pues el tema era Palestina y se colocaron pues en tres distintas mamparas los trabajos de nosotros tres en solidaridad pues con el pueblo y ahorita ya va casi para el año y ha tenido Ojalá que se muy buena quede para recepción. siempre. Esperemos que dure un ratito más, por lo Sí, menos hasta que este genocidio pare. sí. Lalo, eres activista cultural, pero no solamente también, bueno, no solamente haces mural, has estudiado mucho lo que es la cultura del Medio Oriente, lo que de alguna manera detona las guerrillas y has tenido foco en ese aspecto. Pero antes de desarrollar esta parte, me gustaría que nos dijeras cómo fue tu infancia que de alguna forma llevó a Lalo a esta parte de ser activismo, ¿no? Mm, bueno, definitivamente creo que es una chispita que ya se trae, algo que no se puede explicar y que te diferencia en algunas formas de los demás niños, podría ser en este caso, ¿no? Porque siempre hemos sido de un carácter, pues muy travieso, éramos, sí, siempre como los más traviesos de la familia, los que más se metían en broncas, ¿no? Los que más se caían, los que se cortaban, los que se quemaban, los que se aventaban de todos lados. Entonces, como que siempre hemos venido arrastrando así como ese tipo de vitalidad, ¿no? Por un lado, traviesos o incluso altaneros, peleoneros, sobre todo en la primaria, pero siempre, o sea, no confundir, o sea, siempre había algo pues que te hacía ser noble, ¿no? Con las demás personas, con las causas, siempre buscabas quizás cómo ayudar a la gente. Entonces, aquí particularmente en la colonia donde hemos crecido, siempre fue una infancia difícil, no fue la más fácil. Obviamente mis padres pues siempre nos procuraron, nos dieron amor, nos cuidaron y nunca hubo ningún problema en ese aspecto, ¿no? En el aspecto ya en el contexto social y lo que uno va conociendo en la calle, es algo que, pues, que influye mucho a esa edad en la adolescencia, en la juventud, y pues el contexto duro que hay afuera, la violencia, las peleas, las drogas, la policía, todo lo que había en esos años y que todavía sigue habiendo, pues nos ha marcado bastante a mí, a mis hermanos, a mis amigos, a todos los que nos juntamos en ese tiempo. Entonces, definitivamente no eran como cosas sencillas, ¿no? Lo que vivíamos, teníamos muy malos ejemplos de lo que no se tenía que hacer en la calle, ¿no? Particularmente en contextos de criminalidad, de corrupción, de acceso a drogas, todo eso siempre fue como lo que se vivió aquí y se ha vivido En las lamentablemente calles de en la las calles de colonia, Santo sobre todo. Domingo, sí, Ujú. y que no ha cambiado con todos estos años, al contrario, creo que se han agravado los problemas. Entonces, pues nos tocó un poquito, pues ese contexto, lo difícil, obviamente, la adolescencia en sí ya de por sí es difícil, los amigos, pero siempre hubo algunas válvulas de escape que nos ayudaron tanto a lidiar con esos temas. E incluso yo diría que el deporte nos ayudó bastante porque durante muchos años practicamos el skateboarding, entonces éramos buenísimos en esos años en estar practicando, teníamos muy cerca la universidad, entonces no salíamos de aquí. Durante años nos la pasamos patinando y practicando deporte, fue un tanto como lo que nos ayudó a alejarnos de todas esas.
Quizás no alejarnos, pero sí quizás a dejarlos más bien, sí, porque nunca estuvimos exentos de tocar nada de eso. O sea, siempre fue el contexto que vivimos y no lo podemos negar, pero creo que el deporte y posteriormente la familia aunado a todos los temas ideológicos que hacemos, fue definitivamente lo que nos ayudó a salir. Hablando muy particularmente del lugar en donde yo crecí, hay que mencionarlo, siempre fue una colonia que fue el punto rojo de aquí de la alcaldía Coyoacán, siempre fue la colonia más grande, la más violenta, la que acaparaba pues más recursos, más seguridad y por ende siempre pues hubo como una dejadez de parte de las autoridades, ¿no? O sea, nunca han cumplido aquí con sus obligaciones específicas. Como un descuido. Exacto, siempre ha permeado la corrupción, el descuido, el mismo perfil social de la gente que habita la colonia ha dado para que sean criminalizados, no importa si es gente trabajadora, no importa si es gente que lucha, que ha escapado de otros contextos violentos para venir aquí, gente que pues que solamente quieren vivir de manera digna y darles un espacio a sus hijos, al final han sido estigmatizados, ¿no? Por la delegación, por las autoridades, incluso por los medios de comunicación que siempre se han referido a ella en estos mismos términos y pocos son los que se acercan en realidad a conocer las causas estructurales o hablar directamente con la gente, ¿no? Que ha crecido aquí. Pero en realidad, pues es eso, la falta de oportunidades que ha habido para los jóvenes, la falta de espacios para que puedan realizar alguna otra actividad, algo que en realidad pudiera influir en que dejaran de hacer alguna otra actividad que no les beneficie, pero creo que más allá de la gente, también tiene mucho que ver con el gobierno que ha dejado un tanto olvidado a la comunidad durante mucho tiempo. Y bueno, y el hacer activismo cultural es una forma de llamar la atención, ¿no? Así es, siempre es una forma de llamar la atención y sobre todo porque es una forma que no le gusta a las autoridades, no le gusta que le recriminen en la cara lo que hace falta, lo que no tienen. La gente no está conforme con muchas cosas a nivel local y a nivel nacional, pero al gobierno no le gusta escucharlo y mucho menos que se lo pongan en cara. Entonces, cuando uno levanta la voz y cuando uno pinta o cuando haces un mural y haces alusión a las exigencias y eso, no es nada bien visto para las autoridades. Entonces, pues siempre van a tratar como de reprimir este tipo de manifestaciones y de espacios y ya lo han hecho aquí. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el plantón en Aztecas, que se puso durante bastante tiempo, años, en la lucha de la defensa del agua aquí en Santo Domingo, porque a pesar de ser un lugar en donde había manantiales y había bastante agua, pues las empresas se la han estado llevando y más que llevarla, la han estado desperdiciando. Entonces, en esa lucha específica, pues hubo autoridades que vinieron, causaron destrozos, arrestos, se llevaron las cosas, entonces nunca les ha gustado que el pueblo se ¿Arrestos levante. a quién? ¿De quiénes? De activistas de aquí de la colonia, particularmente de los que estaban de manera permanente en el Defendiendo el plantón, sí. manantial o los manantiales del Lo agua. que pasa es que ahí se construyeron unos edificios Ujú, departamentales y ujú. estaban echando el agua del manantial con mangueras directamente al drenaje. Entonces millones de litros de agua se fueron ahí y es una empresa de unos hermanos judíos, los hermanos Shabbat, y hubo pues represión, hubo hostigamiento y al final pues como suele suceder, la complicidad entre las autoridades y los empresarios pues terminó ganando y expulsaron a los vecinos que estaban ahí en el plantón y terminaron haciendo los edificios. Terminaron haciendo los Sí, edificios. así es. O sea, el manantial se perdió. Pues se perdió gran parte del agua y a pesar de que se han estado haciendo todavía pues algunos trámites pues como para salvar lo poco que queda, pero en realidad ya es parte de un terreno pues ya privado y ya el daño grave que se ha hecho en términos pues de la naturaleza ya es irreversible.
Tú estudiaste sociología. Por qué fue que estudiaste sociología? ¿Por qué poner ojo en esa parte? Bueno, como te decía, siempre hemos tenido así como esa chispita, ¿no? En los problemas que pasan. Siempre tenía como ese detalle por el factor histórico. Algo tenía que no puedo explicar así a ciencia cierta, ¿no? Eh, Algo me llamaba mucho la atención, sobre todo de los sucesos políticos, a pesar de que era un niño, no sé, 10, 12 años, y recuerdo que tenía ya una cinta de VHS guardada donde grababa noticias que pasaban en el mundo. No sabía dónde eran los lugares, no entendía el contexto político, ¿no? Histórico de lo que sucedía, pero sabía que ahí había algo como muy interesante y la imagen siempre me llamaban mucho la atención, ¿no? Esas imágenes un tanto violentas, contestatarias, siempre había algo que me llamaba la atención. Entonces, posteriormente, cuando crecí, bueno, como te comentaba, yo ya empecé la carrera un tanto ya grande, no terminé, no inicié mis estudios joven. Ni yo mismo sabía en ese momento qué era lo que me gustaba, pero había una sensación, no sé, como de irreverencia, como de ayudar, como de entrarle también, así como, y obviamente percibía que luchaban por algo justo o digno. Yo sabía que la gente no salía a las calles, pues porque sí, ¿no? No se enfrentaban a la policía, no se enfrentaban al ejército porque estuvieran aburridos. Siempre había algo detrás, alguna causa buena, quería pensar yo, por la que la gente salía a las calles. Entonces, al final siempre era como esa espinita, ¿no? De querer hacer algo, de querer ayudarles, ¿no? Fue así como un tanto me empecé a indagar sobre lo que ocurría en otros espacios, no necesariamente lo que ocurría aquí en México. Aquí en México pasaban tantas cosas, pero uno más bien miraba a otro lado, a donde creía que, pues que estaba en realidad como la acción, vamos a decirlo, pero ya posteriormente te das cuenta de que aquí en México igual sucedía una serie de cosas tremendas y que de hecho, pues nosotros teníamos todavía más responsabilidad o más necesidad de hacer algo aquí, ¿no? Pero al final siempre, pues no sé, fue eso, como buscar ayudar a la gente, qué necesitan, por qué están luchando, por qué los están reprimiendo. Algo no estaba bien, siempre era evidente que algo andaba mal y siempre eran particularmente como los gobiernos, los ejércitos, las policías, los que yo notaba que reprimían a gente que estaba con pancartas, a gente que estaba marchando. Entonces eso siempre fue lo que me movió, ¿no? Ver a la gente pacífica salir a enfrentarse, por ejemplo, a las calles y hacer todo este tipo de cosas. Creo que eso fue un tanto lo que me llamó la atención y empezó a hacer que empezara a juntar como cositas aquí, allá, videos, libros, revistas, todo lo poquito que empecé a juntar desde temprana edad y hacer así como mi archivito, ¿no? Porque siempre me fui como muy fetichista en ese aspecto. Quería tener todo, ¿no? Recortarlo, guardarlo y archivarlo, por eso. Lo poquito que son como, no sé, yo he visto como unas 20 carpetas o más, como esta, Son como 70. o algo así, y ese trabajo, Lalo, le pusiste foco y de alguna manera ya te clavaste de una manera hasta un poco obsesiva, que de alguna manera así es como se desarrollan los grandes genios a través de la obsesión en algo. ¿Cómo fue que empezaste bueno, ya me platicaste que empezaste a recortar cosas y a leer? ¿Desde cuánto tiempo acá haces eso? Fíjate, el proyecto hemerográfico tiene 21 años, aunque sí ha estado un poquito detenido ya los últimos 5 o 6 años por cuestiones de trabajo, de escuela. Se vino la pandemia y todas estas cosas, entonces muy difícilmente pude continuar ya, sobre todo con los trabajos que eran de la carrera. Me llevaron a detenerlo un tanto, pero en realidad ese proyecto hemerográfico yo lo empecé en 2003 y surgió, fíjate, no por Palestina, en realidad surge por Irak, porque ustedes recuerdan, en ese año Estados Unidos invadió Irak. Estamos hablando de un país con una historia milenaria, pero con bastantes problemas ya en la etapa moderna,
guerras, bloqueos por parte también del imperialismo. Entonces era un pueblo que ya había sido muy golpeado, y en 2003 viene toda esta movilización internacional también en contra de la guerra, en contra de la invasión estadounidense, que era un problema que se venía arrastrando desde el 2001. Ustedes recuerdan lo que sucedió en Nueva York, y viene todo este discurso de calificar a todas las resistencias del mundo de terroristas, y de todo este discurso del imperialismo, de poder volver a llevar a la paz a través de las invasiones y todo esto. Entonces, en este contexto, se invade, se ocupa el país de Irak, y pues a mí me llamó mucho la atención qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque pasaba, quién era Saddam Hussein, sobre todo la historia del pueblo iraquí, de resistencia, los grupos que se estaban defendiendo ante la invasión. Entonces empecé a buscar información, pero no me limitaba, no sé, no me satisfacía el solo hecho de leerla y ya después por ahí, o sea, no, había algo más que me llevaba a almacenarla, a guardarla, a tenerla por ahí, la noticia guardada. Y no sé, fue tanto mi interés por la región, por la zona, por lo que pasaba, y sobre todo mucho me llamaba la atención también el aspecto bélico, el aspecto militar, lo que era los aspectos técnicos, estratégicos, todo eso siempre me gustaba. Entonces empezaba a ver en la resistencia iraquí también esta forma de lucha, ¿no? Violenta, pero a la vez que estaba legitimada también, o sea, no era una violencia irracional como la que te querían mostrar en la televisión. Veías que había grupos con causas, grupos organizados, pero al mismo tiempo se mezclaba nacionalismo, se mezclaba la religión, se mezclaban diferencias entre ramas del Islam, es decir, unos aspectos muy complejos que no me terminaban pues de explicar, pero que me llamaban más la atención. Entonces empecé a juntar más periódicos, a leer, a recortar las noticias, y que fue lo que hice, que las empecé a incluir en un cuaderno, las empecé a pegar de manera pues cronológica. Y ya me hice yo como mi propio librito, mi propio archivo de noticias, y yo lo leía cuando quería, y los aspectos que me gustaba resaltar, pues ahí los tenía presentes. Y después ya no me conformé con ese tema, y empecé a hacer de una manera pues más amplia, hasta que llegué a un punto en que pues yo ya buscaba información en todos lados, a todas horas y en todos lugares, y sobre todos los temas, obviamente vinculados a estos temas que a mí me llamaban la atención. Empecé a buscar estos temas sobre movimientos de liberación nacional, sobre luchas independentistas, pero también eso me llevaba muchas veces a temas como el terrorismo, como las guerras civiles, los conflictos étnicos, los conflictos religiosos, en fin, el anarquismo, el marxismo, el terrorismo de derechas, en fin, empecé a vincularme un tanto con esos temas, a buscar literatura. Obviamente por esos días no había ni internet, no existía YouTube, no podrías acceder así inmediatamente a buscar algo. Entonces todo se limitaba a encontrar cosas en los periódicos, en los puestos de revistas y de libros. Entonces durante muchos años hice ese trabajo de labor sistemática, de que veía un puestito a la distancia con revistas atrasadas, y me iba y buscaba hasta la que estaba hasta el final, y encontraba siempre algo, ya fuera de Oriente, de Asia, de Europa, de América Latina, pero entonces me lo traía y me daba cuenta que había otros aspectos de lucha, otras organizaciones, otras reivindicaciones, y pues eso me fue como nutriendo en esos aspectos. Me empecé a indagar más sobre lo que ocurría en América Latina con los movimientos armados históricos y los modernos. Obviamente me empecé a dar cuenta de que en México también había una historia súper grande de movimientos armados, de conflictos, de guerras. Entonces por ahí le empecé a meter también con todo lo que tenía que ver con México, América Latina. Me pasé a Europa, con todos los movimientos independentistas que había por allá, de España, de Francia, de Inglaterra, África también la investigué. Entonces al final, obviamente, pues el tema me remitía mucho a la región de Oriente Medio, a la región de Oriente Medio, y Palestina era un tema que estaba muy presente,
pero que yo igual no terminaba a veces de entender, ¿no? Y no entendía exactamente el origen de lo que sucedía, ¿no? No sabía que había un proyecto imperialista detrás, expansionista, racista. No sabía, por ejemplo, la ayuda que Estados Unidos había dado para que todo esto fuera posible. Y pues de un momento a otro, pues también empecé a indagarme en el tema, a indagarme. Particularmente hubo un episodio así muy, muy concreto en 2004, que a mí fue el que me llevó así como detonante a decir, bueno, ¿qué es lo que pasa en este lugar? ¿Qué es Palestina? ¿Por qué los están matando así? ¿Y qué evento fue? Ese evento fue el asesinato del jeque Ahmed Yassin en el año 2004. Ujú. Yassin fue el fundador de Hamas, era líder espiritual y fundador de Hamas junto con otras personas. Él era un jeque que andaba en silla de ruedas desde su adolescencia y era muy conocido porque había sido encarcelado ya por Israel anteriormente, vinculado a los hermanos musulmanes, em, muy conocido por la lucha, por los apoyos sociales que ya había estado promoviendo, particularmente dentro de la Franja de Gaza, y después de un arduo trabajo ideológico, religioso, político y militar, funda la organización militante Hamas y pues se convierte en el máximo líder. En 2004, te repito, fue cuando lo asesinan en una operación militar de Israel, cuando el jeque se dirigía a la mezquita en un automóvil con su hijo y guardaespaldas. Le lanzan unos misiles desde un helicóptero. Y fue ese hecho particularmente el que detona así totalmente, pues el que yo me vincule, porque dije, bueno, este señor con esa imagen que tiene y la barba y la reverencia que al parecer le tiene la población, en este contexto de violencia, en un contexto de ocupación, cuando leo cosas que ahorita a mí me parecen de ciencia ficción, porque yo leía que estaban pues encarcelados, bombardeados y sin comida, y yo decía, ¿cómo puede suceder esto a estas alturas, pues de la historia de la humanidad, ¿no? Como Ahora, guetos, sí, ¿no? claro, Ujú. que los derechos humanos y que la guerra de los buenos y que los malos, y nunca había una explicación certera y a mí me parecía, pues eso, ciencia ficción, no me parecía real, y entonces eso me llevó a decir, ¿cómo? No lo creía, en pocas palabras, que nosotros viviéramos aquí de la manera en que vivimos, en que sales, te diviertes, puedes acceder a un trabajo, a una familia, X cosas que nos parecen normal, pero que allá no eran así. Y veía las fotos de las calles, los niños, las armas, la violencia. Entonces me pareció un tema pues que había que indagar hasta el fondo, pero desde un principio, claro, empecé a ver que era algo también como de lógica y de humanidad y que algo estaba mal, que no había dos puntos que se enfrentaran, que en realidad creo que era algo malo sobre otras personas, algo que se desencadenaba sobre personas que no tenían pues la culpa. Y empecé a ver pues que era injusto, me pareció muy, muy injusto lo que sucedía y fue a través de, pues de, eso, de esas noticias como empecé a vincularme totalmente y toda la información que jalé, todos los libros. En ese tiempo, estamos hablando de más de 20 años, era más limitada la información, por lo menos la forma de acceder. Entonces, todas las películas que pude juntar, conferencias en cassettes todavía, en cassettes de audio, todo lo conseguí, todo lo guardé, todo lo escuché una, dos, tres, 10 veces, hasta que pues ya me hice una idea clara de lo que sucedía y fue así como ya quise dar ese paso y ¿Y, entrar al activismo. y cuáles fueron tus conclusiones de ese análisis tan riguroso, tan lleno de información y tan documentado? Esta pregunta, por una parte, ¿cuáles fueron tus conclusiones? Y la otra, también me gustaría que nos dijeras, como pusiste ojo a través de Yassin, que de alguna manera te clavaste en su historia, que fue el fundador de Hamas, que nos dijeras qué es Hamas y porque mucha gente piensa, o sea, bueno, nos han vendido esa narrativa de que Hamas son terroristas y terroristas y terroristas.
y nadie sabemos a ciencia cierta qué es el terrorismo, según esta narrativa, pero pues, nos han medido como que es lo peor, es miedo, es mil cosas. Cuéntanos un poco de esto, Lalo. Bueno, la conclusión definitiva que yo saqué de todo lo que sucedía ahí era que era una injusticia real lo que les hacían a los palestinos, que era causa de una ideología racista, que países occidentales tenían la culpa de lo que sucedía, particularmente Estados Unidos, que había una indolencia total en torno a el comportamiento de los países árabes, que había que las organizaciones internacionales que durante décadas se crearon y han dado discursos en torno a los derechos humanos y toda esta defensa de la humanidad, me di cuenta de que era mentira. Entonces, pues en realidad te pones en una situación un tanto triste que te defrauda cuando te das cuenta en realidad de las conclusiones que llegas a sacar, que los palestinos en realidad han estado solos y que esto se ha permitido y que los 76 últimos años que han ocurrido desde la creación de Israel hasta ahora se pudieron haber evitado y que todas las muertes que están ocurriendo ahora y la violencia pudieron haberse evitado con tomas de decisiones sensatas y legales, que los estados y las organizaciones debieron de haber hecho su trabajo de manera puntual. Eso es la conclusión a la que llego, que en realidad se les ha dejado a los palestinos morir durante más de 7 décadas. ¿Y todo esto ha sido tal vez por la creación del Estado de Israel? ¿O antes de? Pues hay muchos intereses en juego en la región. En realidad no solamente es el territorio de Israel, es la hegemonía de Occidente, la hegemonía de los países de la región, las guerras por los recursos, todas estas posiciones políticas que se intentan salvar, las monarquías, los gobiernos que no han querido dejar de estar al frente de esos pueblos. Hay muchas cosas que no permiten que Palestina sea libre. En realidad es más complejo de lo que pareciera, pero en términos generales, como te decía, ha habido una indolencia total y se ha dejado ser a Israel que haga que haga lo que quiera. Creo que ese es el principal factor del problema. Se ha permitido a Israel simple y sencillamente que pase por todas las convenciones, por todas las leyes establecidas y que rompa con todos los acuerdos en términos políticos y humanos y legales que puede haber. Creo que ese es el principal problema y cuando eso sucede, pues creo que ningún pueblo puede estar a salvo, porque puede ser Palestina en este momento, pero bien puede ser cualquier otra nación de Asia, de África, de América Latina. Utilizando digamos, ese mismo sistema. Esa misma lógica, la misma lógica, ¿no? De arrasar la tierra, de comparar a sus habitantes originales con animales, ¿no? De De precisamente no esto, reconocerlos como humanos, claro, y ¿no? esto que decíamos, ¿no? El discurso y la narrativa en torno a la resistencia y el terrorismo, ¿no? Qué es lo que me preguntabas precisamente? Mira, es un tanto difícil decir en términos así concretos si jamás es terrorista o no es terrorista. Es una situación un tanto difícil y una respuesta no dejaría contentos a muchas personas. Lo que sí te puedo decir es que jamás surge en un contexto totalmente de ocupación, de violencia sistemática contra toda una población y que surge como una respuesta también un tanto desesperada a las mismas condiciones militares que se le imponen. La organización jamás, si bien en términos mediáticos siempre hemos estado acostumbrados a decir que son terroristas y que realiza acciones terroristas, en realidad hay que decir que un pueblo agredido y ocupado por más de 70 años tiene, en términos de derecho internacional, tiene todas las garantías de poder defenderse por cualquier medio. Es decir, un pueblo ocupado
tiene toda la garantía de defenderse por todos los medios posibles contra el ocupante, incluso por medios armados, por medios violentos, y más si tenemos en cuenta que lo que ocurre en Palestina es una ocupación totalmente asimétrica. Estamos hablando de una potencia militar, nuclear, armamentística, como lo es Israel, y que no se limita solamente a practicar la violencia contra Palestina, sino contra todos sus vecinos, y que además la exporta. Entonces, un pueblo que sufre todas esas agresiones, en términos del derecho internacional, tiene el derecho a defenderse. Eso es bien claro. Ahora, el discurso mediático, que es lo que también a veces confunde mucho a las personas, es en realidad algo que los medios han utilizado para tergiversar la lucha de los palestinos, y no ha sido más evidenciado que ahora con la guerra que ocurre en Europa con Ucrania. A los ucranianos, y yo no tengo nada contra la gente en Ucrania, se les ha venido llamando patriotas de la libertad, la resistencia, ¿no? Contra la ocupación rusa, los patriotas, en fin. Pero lo mismo no ocurre con los palestinos. Vemos a una potencia militar que de manera ilegal está ocupando el espacio palestino, que les asesina, que les bombardea, y cuando los palestinos intentan defenderse, son vistos como terroristas. Cuando ellos hacen alguna acción legítima en territorios ocupados por un ejército extranjero, y ellos le atacan, esas acciones están protegidas por el derecho internacional, pero eso no sucede en Palestina. Siempre son catalogados como terroristas, y esto es para que la gente tenga una visión de ellos, de fanáticos, de extremistas, de religiosos, que en realidad no abona al conflicto, y en realidad confunde más a la gente, porque hay que decirlo, los palestinos tienen el derecho a defenderse, eso queda clarísimo. Y aquí el que pone el mote de terrorista es simple y sencillamente el vencedor, el que tiene las armas, el que tiene el poder mediático, el que tiene los medios de comunicación. A partir de lo que ocurrió en Nueva York en 2001, ocurrió Con este las Torres cambio, Gemelas, claro, con la caída de las con Torres la caída de las Gemelas. Torres Gemelas, Ujú. se dio ese cambio en la forma en que Estados Unidos Pero de particularmente. alguna manera fue como una manera de legitimizar, digamos, el, el poder ir estar en ese territorio, ocuparlos, en atacar al supuesto terrorismo que había. Ujú. ¿Cómo se arma esta narrativa a partir de precisamente del 11 ¿qué fue? De septiembre. Sí, a partir de entonces, todo lo que tuviera una vinculación o oliera a movimiento de resistencia nacional legítima, a defensa del territorio, a revolucionario, a una ideología marxista, por ejemplo, todo eso se incluyó en un mismo saco, que era terrorismo. Y bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer contra este terrorismo, contra esta violencia fanática? Pues simplemente atacarla, destruirla allá donde esté, y la gente no puso mayor objeción. ¿Por qué? Porque estábamos pues con la venda en los ojos, precisamente lo que dice, lo que acababa de ocurrir en Nueva York, miles de pérdidas de vidas inocentes que también pues se tienen que condenar, pero que a partir de entonces sirvió, le vino como anillo al dedo a Estados Unidos para que a través de esa narrativa que tergiversa las luchas en el mundo, pudiera calificar de terrorismo a todo aquel que no estuviera contra sus directrices, llámese los talibanes en Afganistán, llámese la resistencia en Irak, llámense los grupos de resistencia en Palestina, o llámense las guerrillas marxistas en Colombia, por ejemplo. Todo fue, incluso, pues, gente que luchaba por vías pacíficas, gente que luchaba por el territorio, por el agua, decir un ejemplo. En los últimos años hemos visto cómo también ya las acusaciones que tienen son directamente de terrorismo. Entonces fue una narrativa. Pero es como un punto común, digamos, entre todos estos patrones de conducta que pone como etiqueta Estados Unidos, ¿no? Pareciera como que las resistencias son terroristas, pero las resistencias tienen un origen. ¿Cuál es el origen de las resistencias, Lalo?
Bueno, ese origen siempre generalmente se encuentra en las desigualdades. Hay mucha desigualdad social en todas nuestras sociedades, en América Latina, en Europa cada vez más es más evidente la desigualdad y esa falta de cohesión dentro de las sociedades que cada vez más aspectos de clase, aspectos étnicos, aspectos lingüísticos tienen una mayor fuerza y hacen todavía que las sociedades se dividan, que tengan miedo de los vecinos, esa narrativa de la que hablábamos, ¿no? De ponerte en contra de tu vecino porque viene de un origen distinto al tuyo, ¿no? Hablan una lengua distinta, tienen tradiciones y religiones distintas, entonces todo eso era como el problema, ¿no? Eso hay que cerrarle la Lo puerta, eso diferente. es lo diferente, eso nos da miedo, ese no es el modo de vida que nosotros estamos promoviendo. Eso es gran parte del problema y sobre todo, como te decía, las desigualdades que hay, pero que muchas de ellas están en los últimos años ya vinculadas directamente con posiciones de gobiernos que cada vez son más serviles al imperialismo estadounidense, ¿no? La falta de un progreso, de una falta de vida sustentable, ¿no? De todas estas cosas que se han ido perdiendo y que la gente no encuentra pues otra alternativa, otra vía. Y como te decía anteriormente, la gente no sale a luchar porque esté aburrida en sus casas, o sea, no es como que ahorita se levanten y digan, bueno, voy a ir a enfrentar al ejército por allá, ¿no? Y a lo mejor me van a disparar. Es algo extremo, lo Es que algo detona extremo, eso. sí, y es de años, no es algo que, bueno, que vienen de ahorita un mes, o sea, no, ya es, Es el ya el fastidio. acabose, el Sí. fastidio de años de que no los escuchan, de que los asesinan, La de que los desesperación. encarcelan, sí, es Ujú. simplemente que no hay otra opción, no hay otra salida, no hay una vía democrática verdadera, no hay un escape fácil, ¿no? Más bien esa es una válvula de escape, simplemente vamos a Y la contestarles, más extrema, ¿no? contestar de la misma manera, Sí. contestar de la misma manera. Es el mismo lenguaje que ellos mismos les han enseñado a contestar, porque el imperialismo, los gobiernos, el neoliberalismo está acostumbrado a utilizar las armas, es el único lenguaje que conocen, el de la represión, el de las armas, el de la fuerza. Entonces al pueblo no le ha quedado más que darse cuenta que tienen que responder de la misma manera, porque son pueblos que vienen en realidad arrastrando procesos sociales, pero anteriores ya de muchos años. La gente no se decide por las armas de la noche a la mañana. Es decir, esa es la última opción cuando ya no les queda más nada. Y muchas generaciones, ¿no? Así es, y después quizás porque los abuelos sufrieron, después los padres y los hijos ahora ven que no hay en realidad un futuro, que la narrativa, el discurso, el lenguaje que se maneja, las promesas son huecas, son vacías y no les queda pues otra opción, simplemente que organizarse, levantarse, enfrentarse, en muchos casos tomar las armas y eso pues a qué lleva a que se pierdan más vidas, a que haya más violencia, pero siempre persiste el problema detrás que es este modelo capitalista que roba, que explota, que usurpa. Es ahí donde podemos encontrar pues, el problema. Hay mucha gente que piensa que este problema de Palestina se detonó a partir de octubre del año pasado, cuando Hamas ataca en un campamento donde estaban un grupo, bueno, más bien estaban unos jóvenes disfrutando de un espectáculo de música. ¿Es a partir de ahí, Lalo, que se detona todo esto? En realidad, ese eh, querer taparse un ojo de la cara cuando quieren analizar el conflicto de esa manera es, creo que no abona en nada para que se puedan arreglar este tipo de conflictos, el tergiversar, el mentir las cosas y el ser parciales, ¿no? Y el ponerse de un lado de los bandos. Esto no empezó el 7 de octubre, hay que decirlo, pero es parte del discurso mediático que se ha manejado. ¿Para qué?
para justificar el genocidio que hay ahorita en curso. Se habla del 7 de octubre como si antes de eso las relaciones entre Palestina e Israel hubieran sido idílicas, como si los palestinos hubieran dicho, bueno, hoy es 7 de octubre, me levanto y lo que se me ocurre es cruzar la frontera y asesinar unos cuantos israelíes, y no es así. En realidad lo que ocurre el 7 de octubre es una respuesta lógica a casi 80 años de ocupación y de asesinatos Y represión y de brutal. represión brutal de todas las formas inimaginables, todas las formas que te puedas Inimaginables, imaginar. totalmente. Sí, en todos los ámbitos de la película de vida. terror. Sí, claro. Sí. Seas niño, seas joven, mujer, hombre, adulto, Anciano. anciano, vives de manera reprimida en los ámbitos escolar, en el político, en el cultural, en el profesional, académico, cualquier ámbito de la vida que tú quieras desarrollar es impedido por el ejército invasor. Entonces, esto es una respuesta a todos esos años de asesinatos. Hemos visto las ofensivas últimas ya de los años más recientes, que han sido las más fuertes a partir de 2008, 2012, 14, 22, 23, que no se parecían en nada a las anteriores ofensivas israelíes, por más fuerte que hubieran sido. Pero en realidad es lo que veníamos diciendo, son 70 años de ocupación, de violencia que no se pueden pasar por alto. Entonces, es una respuesta lógica, creo que a toda esa violencia que han sufrido. Pero los medios de comunicación lo pintan como si a partir de ese ataque terrorista, como lo llaman, lo que hace Israel fuera una defensa legítima, que es lo que siempre les ha gustado plantear. Lo que estamos haciendo es defendernos y por eso está justificado, por eso está justificado, por eso nos los pintan como terroristas, por eso nos dicen que son animales, por eso nos dicen que son fanáticos, con la única idea de legitimizar todo lo que hacen, pero en realidad este problema, y fíjate, nos enfocamos mucho en decir que tiene 76 años, y es verdad, el Estado de Israel se funda en 1948, y estamos tomando en cuenta ese tiempo, ¿no? Pero en realidad... Se funda de manera artificial. De manera artificial y pues implantado en la región, ¿no? Por un proyecto imperialista mayor. Pero en realidad, en 1948 es como la consolidación del proyecto sionista, porque un Estado no se crea de un día para otro. Es decir, el Estado de Israel tuvo todo un proceso anterior de invasión, de persecución, de apropiamiento de la tierra para llegar a 1948. Entonces estamos hablando de más de 100 años de resistencia del pueblo palestino. 1948 fue cuando se instaura el Estado, pero anterior a eso ya venía todo un proceso de ocupación de la tierra. Entonces, no estamos hablando de 76 años. Los primeros colonos que llegaron ahí, estamos hablando que llegaron a finales de 1890 aproximadamente, el siglo antepasado. O sea, que ni siquiera es la Segunda Guerra Mundial ni la Primera. No, es un proyecto, un proceso que viene de mayor calado y que viene de más tiempo. Entonces ya para 1948 ya tenían casi 60 años de ocupación anterior, de persecución. Ya había habido muchas compras de tierras, hay que decirlo también, porque no todo se hizo por la fuerza, aunque sí hubo presiones para vender la tierra y que los árabes la vendieran de una pues, barata. Hubo expulsiones, hubo compras de tierra, hubo proyectos pues que se hacían los kibbutz, estos famosos proyectos en que la gente venía y cultivaba la tierra ahí como de un tanto de una manera idílica, ¿no? Para vivir. Pero al final es un proceso ya que tiene bastantes años y que no, en realidad no tiene 76 años, tiene más de 100 años. Muchísimo. Así es. Y entonces, a partir de esto que nos quieren vender, de que empieza el 7, realmente lo que hay que considerar o que hay que realmente visibilizar es que ya hay un hartazgo por parte del pueblo palestino que ha sido invadido, que le han quitado sus tierras de manera deliberada
Simplemente para que lo imaginemos un poco más claro, es como ustedes están en su casa, alguien llega y le dice, ¿sabes qué? Salte. ¿Cómo? Sí, salte, salte, voy a vivir en tu casa. Pero ¿cómo que vas a vivir en mi casa? Esta es mi casa. No, pues yo quiero vivir en tu casa. Entonces, si no te vas, pues te mato. Y ya, así de sencillo, simplemente ocupan tu casa. Así ha sido esta ocupación. ¿Y cómo se enfrenta esto ahora, hoy, Lalo? Me gustaría que nos retrataras de una manera, pues, si se pudiera, gráfica, qué es lo que está pasando de manera sistemática y con más fuerza a partir del 7 de octubre del año pasado en Palestina. Pues bueno, así como se escucha de ridículo, como lo mencionabas, y sigue pasando todavía, sigue pasando hasta el día de hoy. Hay videos, si ustedes los buscan, están esos videos en donde los colonos llegan y literalmente tocan la puerta y echan al primero que abra, no importa si son gente mayor, sí, y ya ellos ya vienen cargando sus mochilas, sus cosas y se apropian del lugar. Entonces, eso tiene mucho tiempo pasando y fíjate, en un principio, bueno, siempre se han comportado de una manera brutal, es un ejército sin escrúpulos y es de sobra conocido estas acciones en donde entraban a las casas, formaban a la familia frente a la pared y simplemente eran fusilados y después no conformes con eso echaban la casa abajo y además de eso, ¿sabes qué hacían? Que todavía dinamitaban las ruinas para que no quedara absolutamente ni rastro de los pueblos que una vez existieron ahí. Entonces, eso ha seguido pasando hasta el día de hoy de manera ininterrumpida. Y te repito, todavía si buscan algunos videos más recientes de este año o del pasado. ¿Sigue pasando en Cisjordania? Sí, también están los videos en donde se apropian de las casas y los echan así con la mano en la cintura. Y pues bueno, eso ha llevado a lo que preguntabas, a qué es exactamente lo que ahora está pasando en Palestina, qué es lo que se ha detonado. Por un lado, pues bueno, es lamentable la coyuntura, es trágica y es muy lamentable que tuviéramos que esperar a que haya casi 40,000 muertos para que las sociedades en todo el mundo, los gobiernos, tuvieran que tomar cartas en el asunto. Hay que decirlo, no teníamos que haber esperado en realidad tanto tiempo, esto debió de haber sido antes y sin necesidad de que hubieran muerto tantos niños y gente inocente. Pero ahora lo que está ocurriendo, pues bueno, es que Palestina está en boca del planeta, es un tema muy mediatizado, se encuentra pues en muchos ámbitos de organismos internacionales, de gobiernos, y esperemos pues que de alguna manera esto funcione para parar lo que está haciendo Israel, porque a pesar de la importancia de las movilizaciones de los pueblos, de los colectivos, de todos estos grupos que durante años llevamos gritando libertad para Palestina, pues en realidad creo que es evidente que hace falta la acción también de los gobiernos y que tomen acciones drásticas y contundentes en términos comerciales, en términos políticos. Incluso hay algunos gobiernos que, como el de Yemen, que han optado también por la vía militar. Pero lo que vemos ahora y en curso en realidad es el peor genocidio o uno de los peores, porque hay otros igual de atroces, pero por lo menos uno de los peores que hemos sido capaces de ser testigos vía, pues en vivo prácticamente, ¿no? Y eso no había ocurrido antes. Y me parece lamentable que siendo lo que está pasando, las imágenes y teniendo 40,000 muertos, no seamos capaces todavía nuestros gobiernos de detener lo que está ocurriendo. Es inaudito, simple y sencillamente no se le había permitido a ningún gobierno hacer lo que Israel está haciendo ahora. Violando todos los derechos internacionales. Todas las leyes existentes, todos los convenios, todo lo que pueda estar escrito, Israel puede jactarse de haberlo violado y más aún sin ninguna represalia, y creo que ese es el principal factor que ha venido a... La impunidad. Exacto. ¿No? Como se da en nuestro país, la impunidad detona miles de situaciones de violencia, porque como no me van a castigar, pues lo puedo hacer. Así es, así es. Si los organismos y países cumplieran con sus deberes y hubieran tomado cartas en el asunto
de manera puntual y legal, hay que decirlo, con las acciones que tienen que hacer, esto no estaría sucediendo, los principales culpables estarían en prisión y no estarían dando entrevistas, ¿no? En vez de estar vendiendo y comerciando con otras naciones, estarían bloqueados en términos económicos, estarían bloqueados en términos políticos y en términos armamentísticos, los estados no los estarían financiando, pero eso no ocurre. Importa más las complicidades, importa más el dinero y todos estos estilos de vida que las cúpulas dirigentes siempre han llevado y que no quieren dejar a que la voz de los pueblos se escuche y que las cosas cambien un poquito. En realidad es eso, es la humanidad la que no ha avanzado, ¿no? Nos seguimos matando, pues, de manera como hace miles de años y lamentablemente ese lugar en Palestina es un lugar, fíjate, que no es la primera vez que esto ocurre con sus poblaciones. Si nos remitimos a la historia, hemos visto decenas, si no es que cientos de veces, sucumbir a esas ciudades encima de sus propios habitantes, miles y miles y miles de seres vivos que han sucumbido ahí a través de las guerras, a través de los conflictos, y nada cambia. Eso es lo que hay que aclarar. Vivimos todavía en esa especie de conflictos, ¿no? Entre creencias, entre reyes, entre ideologías que no nos han dejado superar y que no nos muestran, no nos dejan mostrar ese factor humano que a veces es más importante que cualquier otra creencia. Es lo que sigue ocurriendo. ¿Por qué debemos de unirnos con los palestinos? ¿Por qué debemos de luchar contra, bueno, más bien a favor de la causa palestina? Bueno, en primer lugar creo que es una causa pues por demás humana, ¿no? Es como te decía hace rato, algo que yo encuentro muy injusto, el simple hecho de que no dejen vivir a la gente de la manera en que quiere vivir, en el lugar en el que tienen derecho a vivir, creo que ya es suficiente causa como para sentir simpatía con ellos. Cuando te pones a analizar su historia, la forma en que viven, es imposible que sientas alguna simpatía. Y más allá de eso, pues porque, como lo decíamos, también en muchos aspectos la lucha de los palestinos se ve reflejada en muchas otras luchas, ¿no? Luchamos contra un sistema también imperialista, violento, armamentista. Aquí en México, al igual que con los palestinos, se despoja de grandes cantidades de tierra, ¿no? A la gente para megaproyectos o incluso ni siquiera para megaproyectos. Vivimos en una sociedad tan violenta que los grupos armados simple y sencillamente se apropian o hasta mismos, de la tierra. Hasta mismos funcionarios públicos. Así de verdad, es, Nayarit está el caso de que llegaba un funcionario público y oye, me gusta tu casa, no, pero no la tengo en venta, no, pero es que no te la quiero comprar, o sea, simplemente quiero que la desocupes porque me gustó. Sí, por decreto. Y ya, o sea, nada más por eso. Así es, o sea, son tantos los aspectos que los palestinos sufren por este sistema tan desigual y a la vez nosotros vivimos inmersos también en tantas carencias, en tantas luchas, en tantos problemas, pero no los vinculamos, pensamos que la distancia es el único factor que importa o el lenguaje. Sí, están muy lejos, allá sí, en el Medio no Oriente, ver, o sea, el Medio sí, Oriente, sí. ¿Dónde queda el Medio Oriente? Están lejísimos de mí, entonces eso no me afecta. Pero en realidad es el mismo problema que tiene que ver con la falta de tierra, la falta de seguridad, la falta de un hogar, la falta de prospectos de vida, ¿no? Que te puedan dar. Aquí la gente no tiene la vida asegurada en ningún sentido. En cualquier día sales y te asesinan por unas monedas. Te la puedes pasar trabajando toda tu vida y eso nunca va a hacer que la casa en la que vives sea tuya. Entonces, y fíjate, también hay algunos otros datos históricos y que tienen que ver más aquí con México y que a veces pasamos por alto. Al igual que los palestinos, fíjate, los mexicanos tenemos un muro en nuestra frontera que es ilegal y que es una mole enorme que está ahí, que en realidad nos humilla, nos separa, nos denigra.
Y a veces no vemos todas esas cosas que también son aspectos muy, muy similares. Cuando los mexicanos logramos pasar la frontera a Estados Unidos, ¿qué es lo que sucede? Se nos discrimina, se nos trata mal, a veces les dan los peores empleos, cuando no los están asesinando. Es un gobierno muy racista el de los Estados Unidos, entonces sufren racismo todo el tiempo. Y allá en Israel, ¿qué pasa con los palestinos que cruzan a Israel o con los árabes palestinos? Que son así llamados porque no les quieren decir israelíes, a pesar de que viven ahí y nunca se han ido, ¿no? Pero tienen sus raíces árabes. ¿Y qué es lo que sucede? Se les discrimina, se les trata mal, no se les dan los mismos empleos, no se les dan las mismas oportunidades en No las tienen los escuelas, mismos derechos. los derechos. De hecho, no tienen derechos. No pueden caminar ni siquiera por la misma banqueta. Así literalmente se entiende la situación. Aquí en México, fíjate, vivimos en un país en el que nuestro vecino nos quitó casi la mitad de nuestro territorio. Ahí está Texas, Nuevo México, Arizona, California. ¿Y qué es lo que pasa con Palestina e Israel? Les ha quitado el total de su territorio. Pero nosotros no vemos esas coincidencias históricas. Nos hemos acostumbrado y hemos normalizado ese tipo de circunstancias, ¿no? Porque nos han dicho que somos distintos, precisamente, porque nos han dicho que ellos son aparte y que nosotros somos otra cosa, ¿no? Porque y no lo creemos. Así es, porque hemos caído en ese individualismo y nos han hecho creer que nos enfrentamos a monstruos distintos, pero no, en realidad es el mismo monstruo el que tenemos como enemigo, ese monstruo global, y se puede llamar eh, indiferencia o se puede llamar capitalismo. O sea, es un mismo monstruo con muchas caras y muchos aspectos, pero ese es el principal problema, que no nos reconocemos en el otro. Difícilmente nos podemos reconocer con un vecino. ¿Cómo vamos a reconocernos con otra persona de otro continente? Entonces caemos en ese mismo juego de la división, de creer que son aspectos distintos lo que nos tiene confrontados, pero en realidad es una sola cosa, ¿no? Y también es la falta de humanidad, ¿no? Que nos ha llevado a encontrarnos en este punto en el que ya no importa otra cosa y la vida humana ha valido ya tan poco, que lo mismo da que mueran 40,000 personas a que mueran 10 o 20, o sea, la inacción es la misma. Entonces, pues es muy lamentable, pero al final pues siempre hay una esperanza, siempre hay esperanza, porque fíjate lo que decíamos, ¿qué está pasando? Y no todo es malo, no todo es malo. Es lamentable que la coyuntura nos lleve hasta este punto, pero a la vez sabemos que Palestina va a resistir, está en boca de todos. Jamás en la historia se había hecho un movimiento tan grande en todo el mundo de solidaridad con Palestina como ahora. Incluso yo creo que con ninguna otra causa, porque a pesar de que Vietnam fue muy fuerte la movilización, el pueblo de los Estados Unidos, por supuesto, fue muy importante. No existía la inmediatez que hay ahora en cuanto a la organización, a la velocidad con que corren las noticias, a las formas tan rápidas que hay ahora para coordinarse a la distancia. Entonces eso no existía antes y ahora estamos en un punto en que nos coordinamos en 2 días con gente en Chile, en Palestina, en Estados Unidos, en Australia, y salimos a marchar a una misma hora con un mismo objetivo, con un mismo punto. La causa de Palestina está en todas las escuelas, está en las universidades, está en los barrios, está en el arte. Hay mucha danza ahorita, hay gastronomía, por todos lados se está dando la cultura palestina. Entonces, muy difícilmente eso se puede acallar, por más que hagan esfuerzos bélicos, mediáticos, políticos, muy difícilmente van a poder callar a toda esa gente que ahorita sabe que Palestina existe y que está resistiendo desde hace tanto tiempo. Y ya una vez entrando en Palestina en la mente y en los corazones de la gente, muy difícil la van a poder sacar por más que bombardeen. Tú, a raíz de Palestina, formaste una especie de organización que se llama RASPA. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Bueno, originalmente antes de RASPAM fui fundador de un comité universitario
Y fíjate, Cuspa, y casi puedo atreverme a decir que anteriormente ya no había otros comités universitarios exclusivamente dedicados al tema de Palestina. Investigamos y no encontramos. Habíamos hecho también el esfuerzo por vincularnos a algunas otras organizaciones, pero siento que no tenían como los mecanismos para recibir a gente nueva o pensaban de una manera muy distinta. Entonces a mí eso me llevó a cuando estaba haciendo la carrera a fundar un comité, el Comité Universitario de Solidaridad con el Pueblo Palestino, JUSPA, que todavía sigue trabajando. Tuvimos muy buena aceptación por parte de los chavos, gente, estudiantes de Derecho, estudiantes de Economía, de Relaciones Internacionales, de Sociología. Nos incluimos en este esfuerzo. Particularmente crecimos en Guanajuato, en Puebla, en Monterrey, nos diversificamos. Y ese comité se planteó hacer, más bien tener el tema de Palestina de manera permanente en las universidades, porque veíamos que había mucha ignorancia respecto al tema, no se tocaba el tema, o sea, en el plan de estudio nunca se habla de lo que sucede en Palestina, no había muchas charlas, en general había un desconocimiento total. Entonces fue lo que nos planteamos y creo que hemos cumplido, ¿no? Con creces nuestros objetivos. Tenemos trabajo que no es coyuntural, que es de manera permanente, actividades políticas y culturales dentro de las universidades. Y una vez que terminamos nuestra carrera, pues decidimos dar así como ese paso y el comité, hay que decirlo, sigue trabajando, es muy activo, pero ahora sigue con nuevos miembros, con otros muchachos que han tomado ya como el relevo. Y yo me enfoqué ahora en la construcción de la red académica de solidaridad con Palestina, México, que es RASPAM. Esta red surge el año pasado, fíjate, un poquito antes de lo que ocurrió en octubre. En septiembre tuvimos nuestro primer evento en un CCH. Y pues más o menos tiene la misma lógica, ¿no? Mantener el tema de manera permanente en las universidades. Y tenemos colaboradores, profesores en CCH, en UNAM, en UAM, en UACM, investigadores del Colmex, investigadores en el CIDE también. Tenemos gente en Monterrey, en Puebla, en Oaxaca, en Guanajuato y aquí en Ciudad de México. Entonces, pues nos hemos ido consolidando con trabajos, con ponencias, con programas en vivo. Hemos estado presentes en la mayoría pues en algunas marchas, en muchas de las reuniones que se han hecho aquí de coordinación a nivel nacional e internacional. Y hay que decir que la gente que está colaborando en esta red académica, pues es gente muy preparada, que ya lleva años en la solidaridad con Palestina, y repito, pues son profesores e investigadores con mucho conocimiento en la región en términos de historia, de religión, de periodismo, de derechos humanos. Entonces estamos como en esas vías, ¿no? De darle a los jóvenes una visión más amplia de lo que ocurre en Palestina, no siempre limitarnos a lo central, a lo que es la ocupación, sino darles como un contexto más amplio, ¿no? De la región en términos históricos, culturales, políticos, geopolíticos. Es por eso que nos hicimos de todos estos contactos de colaboradores y de profes que están trabajando muy bien aquí en la red y con la que hemos hecho bastante trabajo ya. Excelente. ¿Y qué sigue de activismo por Palestina de hoy en adelante? Pues bueno, ahorita estamos, yo siento ahí como un impasse, ahorita así como un flujo, como que disminuyó un tanto, ¿no? Las movilizaciones, y yo estoy pues consciente de que vamos ya para un año, ¿no? De movilizaciones. Y hay que decirlo, la sociedad ha cumplido un papel excepcional, ha sido muy importante que la gente salga a la calle, ¿no? Trabajadores, amas de casa, estudiantes. Creo que por un momento nos superaron a las organizaciones que ya estábamos constituidas, ¿no? Y eso me pone muy contento porque han surgido en este contexto, fíjate, nuevas organizaciones, nuevos comités, nuevas coordinaciones que antes no existían, y entonces ahora estamos en ese contexto
pues de mucha actividad, aunque bajó un poquito, pero creo que yo lo que viene es eso, simplemente que ya el tema de Palestina ya se queda de manera permanente, eso es lo que me deja un poco tranquilo, ¿no? Me duele que sigan los asesinatos, que siga la expansión, que el genocidio no pare, pero más allá de eso, esperando, quizás siendo un poco, pues, viendo las cosas de buena manera, esperando un momento en que se resuelva lo que está ocurriendo ahorita, pues estoy seguro de que el tema de Palestina ya se queda de manera permanente en la sociedad. Tenemos mucho trabajo en la academia y también estoy seguro que es un tema que ya no va a salir de la academia, independientemente de si el genocidio para, de si Israel se retira o no. O sea, ya el tema de Palestina ya va a estar de manera tan permanente, creo yo, en las charlas, en las publicaciones, en los libros, en los artículos, que ya difícilmente la gente va a dejar de escuchar de Palestina. Creo que esa es una gran ventaja, ¿no? Que la gente sabe que ahora existe, que hay una injusticia, que la tierra les pertenece y que cada vez es más evidente que Israel está cometiendo crímenes deleznables. Entonces creo que eso es una gran ventaja. De ahora en adelante, Palestina ya va a estar de manera permanentemente en la vida cotidiana, ¿no? De las naciones, de los pueblos y de las organizaciones. Sí, y es lamentable que no haya ningún poder que pare este genocidio, pero ¿cómo unirnos para que realmente poder ejercer nuestro poder de voz, de acción, de unión? ¿Cómo poderlo, qué poder hacer para que realmente lo que cada uno tiene y que puede contribuir haga que pare el genocidio? Bueno, eso es muy importante porque a veces uno se queda, pues sí, pensando, ¿no? O sea, desde tu posición concreta, yo como estudiante, yo como trabajador, yo como ama de casa, no sé, como artista. Entonces, es simplemente, fíjate, a mí en lo particular lo que me ha servido siempre para hacer algo en particular por Palestina, no es esperar a que te inviten a hacer algo, no es esperar a que haya una organización concreta con 100 personas, ¿no? Esperándote a que tú llegues, o sea, no. Siempre me he dado cuenta que por pequeñas que sean tus ideas o pequeñas que sean las acciones, tienes que casi emprenderlas de manera personal y particular. Eso nos ha funcionado y yo lo digo en temas de manera personal. Durante mucho tiempo en el ámbito de la lucha por Palestina o de los murales o de cualquier otra cosa, siempre era como una idea esperar a que te inviten, esperar a que un grupo constituido ya, con trabajo, te invite a formar parte y que te digan qué tienes que hacer, cuándo y dónde y de qué manera. Y eso en mi caso no me ha funcionado para nada. Lo que yo recomendaría es simple y sencillamente tomar la iniciativa por uno mismo, ¿no? Y creérsela. No suponer que vas a tener un grupo grande o que vas a cambiar la forma en cómo suceden las cosas, pero sí que le tomes la importancia que se merece y que simple y sencillamente hagas las cosas y que te presentes, ¿no? Y que vayas y que salgas y que grites, pintes o exijas sin esperar a que alguien te acompañe, sin esperar a que el de al lado esté de acuerdo con lo que vas a decir. Creo que eso a mí me ha funcionado en términos personales y también yo lo trasladaría al tema organizativo, ¿no? Siempre tener la iniciativa, siempre y jamás esperar a que no quedarte esperando simplemente a que la gente te diga cuándo vas a salir, cuándo vamos a hacer algo, porque no funcionan así las cosas. Si no lo haces tú mismo en el momento en que sientes la necesidad y crees que es pertinente, nunca se va a dar. Ya cuando sales te vas a encontrar con la gente que piensa igual y es donde se construyen las cosas. Creo que esa es la forma de trabajar. Lalo, ya para casi terminar, hace unos días había una cuenta en Twitter donde aparecían lo que llamaban imágenes del terror. Y en esas disque imágenes del terror aparecían activistas pro Palestina ahí exhibidos. Y entre esos activistas estabas tú. ¿Tú tienes miedo de que los sionistas te hagan daño?
Pues en realidad miedo no. Pues, si tuviéramos un tanto de miedo, yo creo que nos paralizaría y no haríamos nada. En realidad, no, lo que tenemos es coraje. Lo que tenemos es coraje y creo que nada podría ser peor que lo que les está ocurriendo a los palestinos en carne propia, ¿no? Nosotros tenemos aquí, si no en realidad vivimos vidas pues perfectas, ¿verdad? Estamos también limitados a este sistema de carencias, de corruptelas, pero en realidad si tuviéramos miedo no haríamos ni una cosa ni otra. Quizás a lo mejor tomamos nuestras precauciones, ¿no? Porque conocemos cómo se mueve esa gente, conocemos qué prácticas utilizan, conocemos su discurso, conocemos las formas en que pueden influir y el poder que tienen, pero definitivamente si algo hemos perdido es el miedo, ¿no? Y en realidad al contrario, tenemos toda la valentía para encararles, para denunciarlos y para gritarles en la cara que son unos genocidas y asesinos. Aquí en México hay una persecución brutal, no importa si estás con Palestina o no. Aquí basta con que salgas y la gente defienda una huerta para que la maten o le corten la cabeza. En estos momentos los campesinos no pueden ni salir a ver sus tierras porque les puede caer una bomba desde un dron. Entonces, si ellos no tienen miedo a salir a cosechar sus tierras, a gritarles de frente a los paramilitares, nosotros tampoco tenemos miedo por lo que hacemos y sabemos las repercusiones que podemos tener. Sabemos que en Europa y en algunos otros países incluso se ha espiado, se espía a los activistas pro-palestinos, se les encarcela, pero más que eso se les ha estado espiando. Entonces, pues a veces sabemos que nos están escuchando, ¿no? Muchas cosas de las que decimos. Y sí, particularmente hemos visto esas publicaciones en donde se nos acusa, ¿no? De antisemitismo y de todas esas cosas. Pero en realidad ya la gente ya no se cree tampoco ese discurso, fíjate, y también eso me tiene un tanto tranquilo. Cada vez es una minoría la gente que se expresa en términos de defensa de Israel y en todos estos aspectos. En realidad a la gente no se le puede engañar ya de manera tan fácil. Afortunadamente tenemos el conocimiento y podemos utilizar las mismas herramientas que ellos utilizan para contrarrestar todo lo que hacen. Y en ese aspecto ellos tienen la guerra perdida, porque ha quedado evidenciado ante las sociedades y ante los gobiernos y ante el mundo que lo que ellos hacen está mal y lo que dicen no es verdad. Y eso está súper evidenciado. Nosotros lo podemos ver en publicaciones, en comentarios, y cada vez ellos van perdiendo terreno en ese aspecto. Entonces, todas esas cosas que hacen en realidad lo vemos como patadas de desesperados, ¿no? A nosotros no nos quita, al contrario, si están hablando de nosotros, vamos a recurrir a esta frase, ¿no? Famosa de que mientras te hagan publicidad, no importa si hablas mal o bien de mí, que lo hagan. Al final sabemos que tenemos la razón y creo que esa es la principal arma mediática, ¿no? Que tenemos para luchar. Sí, definitivamente, Lalo. Y qué bueno que exista gente como tú que de alguna manera encuerpe causas sociales y que tenga esa iniciativa muy firme de luchar por un objetivo común, por un objetivo que no solamente beneficie a unos cuantos, sino realmente que pueda beneficiarnos como humanidad. Eso ya se me hace como que esa es la gran diferencia de lo que hacen nuestros referentes y entre ellos, pues, tú. Así es, pues muchas gracias, Clau, pues hacemos lo que se puede y sí, siempre pensando en los demás, creo que ese es el factor principal, ¿no? Dejar de pensar en uno solo y enfocarse un poquito en las necesidades de los demás, en lo que piensan, en lo que creen y si estamos en capacidad de ayudarles, no importa la distancia, creo que es algo que pues que no debe de faltar en nuestro trabajo, en nuestra formación y como dices, en nuestra forma de ser humanos, ¿no? Porque eso es el principal problema. Cuando dejemos esos aspectos de fuera, en realidad vamos a estar perdidos. Así es. Tenemos que primero vernos como humanos y después
Y después los accesorios, Los la accesorios. religión, el idioma, la clase y todo eso, ¿no? Y Así es. vernos, reconocernos como lo que somos. Así es. Pues Lalo, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias por atendernos aquí en tu casa. Y pues sigamos adelante luchando por Palestina y por todas las causas humanas que podamos lograr y arropar. Al contrario, gracias por su tiempo, gracias por venir de tan lejos, por tomarnos en cuenta con estos pequeños esfuerzos que hacemos. Y pues nada, esperamos tenerlos aquí muy pronto, visitarlos también por allá y pues nada, seguirnos vinculando y luchar por las causas que creemos loables. Así será. Ujú. Muchas gracias, Lalo. Gracias a ustedes. Y gracias a todos ustedes por escuchar este capítulo más de Referentes. Mi nombre es Claudia Jurado. Por favor, denle like si les gusta nuestro contenido y síganos y suscríbanse. Muchas gracias. Hasta la próxima.